Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Hoy venimos a hablar del aprendizaje por refuerzo, o conocido en inglés como Reinforcement Learning, que es un tipo de inteligencia artificial que vamos a usar para resolver tareas complejas. Seguramente muchos hayáis oído hablar del robot AlphaGo, que fue entrenado con... A ver, ok, nada, todo parece que es un mensaje de que todos estáis escuchando. Em, como decía, seguro que muchos habéis oído hablar de AlphaGo, que fue entrenado con aprendizaje por refuerzo para poder competir en este juego tan complejo como el Go contra Greg Koss, que era el mejor jugador de la historia. Y este robot fue capaz de ganar en 4 de las 5 ocasiones en este juego. Para entender un poco la complejidad del juego, os lo voy a relacionar con un juego que yo por lo menos conozco un poco más, que es el ajedrez. Cuando juego al ajedrez, pues dicen que técnicamente hay hasta unos 20 posibles movimientos que puedo hacer por jugada. En el Go, esto se va hasta unos 200 movimientos, es decir, 10 veces más. Hay tantas combinaciones posibles que ningún ordenador es capaz de calcularlas todas para encontrar la mejor solución. Ahora, de hecho, estoy enganchado a la serie de Gambito de Dama y está basado también en ajedrez, donde existe una serie, un aprendizaje por refuerzo por parte de la protagonista, Beth, que es muy similar a lo que hicieron para entrenar AlphaGo. Beth era capaz de entrenar sus habilidades en el ajedrez proyectando ese tablero en el techo de su habitación y poder practicar ahí las jugadas de manera simulada, ¿no? Que es muy parecido a AlphaGo, que tuvo que entrenar a partir de simulaciones a cómo manejar las distintas fichas del juego de Go. De esta manera, pues bueno, el robot fue capaz de conseguir desarrollar esa intuición humana de la misma manera que Beth lo hacía en el techo jugando al ajedrez. Si el aprendizaje por refuerzo ha sido capaz de resolver problemas de control tan complejo como puede ser jugar al Go, ¿por qué no utilizar este tipo de toma de decisión, de control para la industria, como puede ser controlar la red pública de corriente, donde hay cientos, miles de conmutadores funcionando a la vez, tomando distintas decisiones, un refrigerador de un cooling center, o estabilizar el vuelo de un dron que está navegando, volando en un flujo turbulento con grandes dinámicas. Si el desarrollo de sistemas de control es una de vuestras tareas del día a día, o estáis intentando resolver un problema al que todavía no habéis podido dar solución, puede que esta charla sea para vosotros. Soy Miguel Alonso, ingeniero de aplicación de MathWorks, y ayudo a organizaciones como las vuestras a definir flujos de trabajo y asesorar en las herramientas más convenientes para el tipo de problema que estáis resolviendo. Este webinario forma parte de la serie de Inteligencia Artificial para Sistemas de Ingeniería. En abril estuvimos hablando sobre modelos de orden reducido, de cómo reducir la complejidad de los modelos para conseguir acelerar nuestras simulaciones. Hoy hablaremos de aprendizaje por refuerzo, de cómo resolver tareas complejas utilizando inteligencia artificial, y en los próximos meses tendremos un webinario en verificación y validación con inteligencia artificial en junio, y en septiembre hablaremos sobre mantenimiento predictivo, entre las que se encuentran técnicas para encontrar el tiempo de vida útil restante de distintos elementos, de distintos activos, el poder detectar y clasificar distintos problemas que podemos tener en nuestros assets. Hoy nos vamos a centrar en resolver problemas, tareas complejos, típicamente de control, puede ser de planificación. Veremos que el área es bastante grande y que son complejas de resolver a partir de técnicas tradicionales. Vamos a explorar qué es esto del aprendizaje por refuerzo, veremos un poquito de teoría para sentar las bases, y luego hablaremos sobre distintas posibles arquitecturas que podéis usar ahora para vuestros proyectos. Veremos un caso práctico, todo el flujo de trabajo del aprendizaje por refuerzo en un caso práctico, y finalmente, una vez que hemos desarrollado ese algoritmo de aprendizaje por refuerzo, cómo desplegarlo, cómo generar código, cómo llevarlo a producción
para que podáis hacer uso de él. Por ejemplo, para controlar un coche, un robot, un sistema de refrigeración, etc. Este es el ejemplo que vamos a usar durante el día de hoy. Es un problema de control sencillo que está ampliamente resuelto a partir de control tradicional, pero nos viene muy bien para entender todo el flujo de trabajo y las analogías que vamos a encontrar con técnicas que ya conocéis. Lo que vamos a resolver es este problema del péndulo invertido, donde tenemos un par motor con respecto al eje Z, y este va a conseguir levantar ese péndulo y que se mantenga balanceado. Además, vamos a poder explorar técnicas o cómo conseguir que ese control sea robusto ante posibles agentes externos que no contemplamos en simulación. Vamos un poco a la teoría. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Es un tipo de inteligencia artificial donde un agente o un controlador interacciona con el entorno para aprender a realizar tareas mediante la prueba y error. He estado hablando de términos de aprendizaje por refuerzo, machine learning o deep learning, así que voy a sentar un poco el panorama de la inteligencia artificial. Seguro que habéis oído que los algoritmos de machine learning consisten en emplear modelos estadísticos, como pueden ser máquinas de vector soporte, modelos gaussianos, árboles de decisión, que nos permiten establecer relaciones entre mis datos para completar una tarea. Hay tres tipos de categorías en función del tipo de dato del que disponemos para entrenar esos modelos. La primera sería el aprendizaje no supervisado, donde tenemos datos que no están etiquetados, a partir de los que podemos extraer pues, grupos, clústeres, patrones. Os voy a poner un ejemplo. Las campañas de publicidad. En estas campañas se tiene una base de datos de clientes y los vamos a segmentar en función de sus comportamientos de compra. Pues es muy similar a lo que podemos conseguir esa segmentación a partir de los datos no etiquetados. El aprendizaje supervisado tiene datos que sí que están etiquetados. Estos modelos son mucho más potentes porque nos van a permitir realizar predicciones. Es decir, me permiten desarrollar modelos de regresión que, por ejemplo, me van a permitir predecir cuál va a ser la producción eléctrica de una vivienda mañana o una clasificación, por ejemplo, etiquetar los tipos de fallo que tenga una máquina. En tercer lugar, tenemos el aprendizaje por refuerzo, del que vamos a hablar hoy. En este no empleamos datos históricos. Lo que tenemos son un algoritmo que mediante la interacción con un entorno que puede ser o físico o una simulación de la que ya disponéis, una planta de simulación, va interaccionando y va aprendiendo. Es muy parecido a lo que hacía Beth cuando en el algoritmo va aprendiendo a jugar al ajedrez a partir de esa prueba y error, simulando en el techo pues todas las jugadas del tablero, ¿no? Deep Learning va a expandir estas capacidades, estas categorías y las capacidades que podemos conseguir con ellas. Con Deep Learning lo que vamos a hacer es utilizar modelos de redes neuronales para abordar estas aplicaciones de inteligencia artificial, y cuando nos referimos al aprendizaje por refuerzo se va a llamar Deep Reinforcement Learning. Vamos a ver los conceptos del aprendizaje por refuerzo a través de un ejemplo de la industria. En este caso, el ejemplo es la conducción de un coche autónomo o nosotros mismos conduciendo, por ejemplo. Tenemos un conductor o el ordenador de un coche que es a lo que vamos a llamar agente. El conductor va a emplear observaciones, medidas que pueden provenir de múltiples fuentes, como puede ser cámaras, LiDAR, un tacómetro, el velocímetro, pues mirar por detrás en los retrovisores y ver las imágenes que tenemos. Estas medidas le van a permitir representar el entorno. Por ejemplo, pues las condiciones de la carretera, en qué estado se encuentra mi vehículo, si tengo un obstáculo en la carretera, si tengo algún cruce. El conductor lo que va a hacer es tomar acciones que van a tener un efecto sobre este entorno que es dinámico. Los coches cambian de posición, me enfrento ante distintos obstáculos en cada paso de tiempo, y yo voy a poder pues girar, frenar, acelerar. Es un entorno muy cambiante. Por ahora, todo lo que estamos viendo son conceptos con los que, si estáis familiarizados con control, os van a sonar.
Ahora, basándonos en esas observaciones, el agente decide qué acciones tomar basándose en ese conocimiento al que nosotros vamos a llamar policy o políticas en español. La policy es lo más parecido al cerebro que mapea esas entradas y esas salidas. Es muy parecido al cerebro humano. Emplea un modelo de IA, nos va a servir en la policy para poder emplear miles de datos de entrada y tomar acciones adecuadas. Vosotros siempre vais a ser capaces de encontrar una función que defina cómo debe comportarse ese vehículo. A partir de miles de entradas vais a tener que definir una función. Yo personalmente no soy infinitamente listo, por lo que esta tarea puede ser bastante compleja y utilizar inteligencia artificial puede resultar bastante útil para encontrar soluciones óptimas, sobre todo cuando tenemos que procesar grandes cantidades de datos. Después de realizar una acción, el agente va a recibir una recompensa que especifica, pues, en función de la acción que ha tomado, si es adecuada o no es adecuada. En este caso, la recompensa puede basarse en la eficiencia del consumo del combustible, el confort a la hora de conducir. No queremos que nuestro coche pase badenes a 100 km por hora. O si se ha conducido respetando la señalización de la carretera. Al final, el objetivo del entrenamiento es poder encontrar una policy que sea capaz de recolectar la mayor cantidad de recompensa posible a largo plazo. Y por último tenemos el algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Su función es modificar los parámetros de la policy empleando esa información que ha obtenido de la recompensa. Os voy a poner un ejemplo. En este caso, si vamos conduciendo y tenemos a nuestro profesor de autoescuela al lado, el profesor de autoescuela se va a comportar como ese algoritmo de aprendizaje por refuerzo que me va diciendo, oye, lo haces bien, lo haces mal, te has saltado un stop, has pisado línea continua. Y esa recompensa va a ser ese input positivo o negativo que me está dando mi profesor. Una vez que yo he aprendido a conducir, he pasado ese examen, ya soy yo el que tiene que circular solo. Y es en este caso la policy que nos vamos a llevar para controlar el sistema. Como he dicho, este proceso de entrenamiento de acciones, recolectar recompensas, actualizar la policy, es continuo. El objetivo es al final del entrenamiento conseguir capturar la mayor cantidad de recompensa posible. Por ejemplo, aprobar el examen de conducir. Vamos a ver cómo hay cierta analogía entre el control tradicional y vamos a entender dónde aplica aquí el aprendizaje por refuerzo. Cuando resolvemos un problema de aprendizaje por refuerzo, estamos intentando entender cuál es el controlador o la policy que mejor mapea los estados observados con la planta o entorno y cuáles son los mejores comandos de actuación o de acción. Básicamente, en un control tradicional, cuando diseñamos un controlador, es equivalente a realizar un único update de esa policy. Es decir, yo cuando voy a diseñar un controlador óptimo, intento minimizar la función de coste a largo plazo. El coste al final es el negativo de la recompensa, de tal manera que si minimizo el coste, estoy maximizando la recompensa. Por lo tanto, estoy resolviendo el mismo tipo de problema. De esta forma, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo me va a permitir resolver el problema de optimización a largo plazo sin tener un diseñador que está resolviendo el control de una manera explícita. Este me va a ajustar los parámetros de la policy en cada step de tiempo, empleando tanto las observaciones de la planta como la función de recompensa. En resumen, hemos visto lo mucho que se parece el aprendizaje por refuerzo a un método de diseño de control. De hecho, hay muchos paralelismos. La policy se parece al controlador de un controlador tradicional. El entorno es similar a la planta. Lo mismo con las observaciones y las medidas. Las acciones y las variables manipuladas. Y luego la recompensa de Reinforcement Learning es similar
a una función de coste en control óptimo o el error de algún objetivo de control que tenga que quiera yo controlar, ¿no? Finalmente, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo es similar a ese mecanismo de ajuste que cambia los pesos en un control tradicional. Después de esta teoría me gustaría un poco conocer, a partir de un pequeño poll, en qué estado, si conocíais este aprendizaje por refuerzo, si lo habéis usado, básicamente para conoceros un poco. Vale, veo aquí, sí, he trabajado con algún modelo, lo conocíais, bastante distribuido. Ujú. Muy bien. Veo que la mayoría sois principiantes. Espero que esta pequeña introducción os haya servido para un poco sentar las bases de lo que vamos a hablar ahora. De todas formas, no os preocupéis, no me voy a poner tan teórico. Vamos a ir ahora a la práctica y vamos a ver cómo vosotros también lo podéis implementar desde ya. Vale, perfecto. Vamos a por la parte de práctica. Voy a quitar esto de aquí. Perfecto. Bueno, después de este un poco de refresco de conceptos para algunos, de esa introducción para otros, vamos a ver cómo poder desarrollar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. La buena noticia aquí es que no importa el algoritmo de aprendizaje por refuerzo, de dónde lo quieras aplicar, porque el flujo de trabajo es siempre el mismo. Lo primero es decidir el entorno cómo vamos a representar ese entorno. Todo aquello que es externo a la gente va a ser parte del entorno. Y este entorno puede ser tanto un entorno físico como un modelo virtual. Un segundo. Vale, nada, estos polls son para después, luego los podéis contestar. Em, Perdona, que me he perdido el hilo. Como os imaginaréis, el poder utilizar hardware real para entrenar algoritmos a base de prueba y error puede ser algo que sea bastante costoso, que incluso económicamente, o incluso hay ciertas condiciones que son complejas de experimentar en un mundo real. Por lo tanto, contar con un entorno virtual en el que hacer pruebas es un buen punto de partida. ¿Os imagináis tener que desarrollar el control de un avión desde cero para un avión que entra en barrena en un entorno físico real? Por eso, cuando desarrollemos la policy dentro de un entorno virtual, luego podemos optimizar los parámetros en un modelo físico. El siguiente paso, definir cuál es nuestra función de recompensa. La recompensa básicamente es ese numerito que me va a indicar lo bien o lo mal que está tomando lo bien y mal que está tomando el agente las decisiones. Algo a tener en cuenta es que definir esa función de recompensa puede ser un poco difícil, puede requerir de varias iteraciones y por eso se usa ese concepto de reward shaping, ¿no? Porque poco a poco, en función del entrenamiento, de cómo va evolucionando ese entrenamiento, pues puede que le metamos algún parámetro más. Ahora vemos un ejemplo de cómo poder hacer un reward shaping o de cómo conformar nuestra función de recompensa. Lo siguiente, elegir cuál es la arquitectura que vamos a usar para nuestro algoritmo de entrenamiento, para ese profesor, que nos dice cómo de bien o de mal lo está haciendo mi policy, nosotros conduciendo. Y tenemos que elegir el número de capas, el número de neuronas que va a tener mi red, el tipo de capa. Llegados a este punto, podemos comenzar con el proceso de entrenamiento. Tened en cuenta que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo requieren muchos datos. La mayoría de las veces requieren muchísimas simulaciones para poder conseguir una policy decente. Y es aquí donde entra el cálculo paralelo y el poder usar hardware específico como viene a ser una GPU. Me van a permitir acelerar todo ese proceso de entrenamiento que a veces puede durar minutos, horas, días. Todo depende de lo complejo
que sea el problema que estoy intentando resolver. Y una vez que ya he entrenado, debo testear que estoy contento, ¿no? Una vez que ese problema converge, quiero ver que testear ese algoritmo y ver que tanto en simulación como al generar código, mi código se comporta como quiero. Para ello hablaremos luego de pruebas de SEAL, PIL y HIL. Y finalmente, oye, ya he hecho mi simulación, he hecho mis testing, estoy contento con los resultados, voy a desplegarlo en un entorno embebido en este caso. Algo que quiero destacar es que frecuentemente la policy no funciona como esperamos y por eso necesitamos dar un paso atrás y a lo mejor cambiar la función de recompensa, cambiar el número de capas de mi red porque es un problema más complejo. Puede que tengáis que cambiar distintos parámetros y volver a reentrenar, pero es algo que es totalmente normal en este flujo de trabajo. Vale, hemos visto el flujo. Ahora os voy a enseñar la herramienta de la que disponemos para hacer este tipo de aprendizaje por refuerzo. Tenemos una toolbox que está dedicada a cubrir todos estos pasos del flujo. Esta toolbox incluye algoritmos que son populares en Reinforcement Learning, en aprendizaje por refuerzo, y también va a haber algoritmos que podéis customizar vosotros. Vais a poder customizar arquitecturas para que se ajuste mejor a vuestro problema. También vais a poder usar la Deep Learning Toolbox, que os permite crear vuestras propias capas customizadas de redes neuronales. Vais a poder utilizar la Parallel Computing Toolbox o el MATLAB Parallel Server para poder paralelizar todas estas simulaciones e incluso escalar a un servidor para acceder a hardware que no disponéis. Pues a lo mejor no tenéis una GPU en el ordenador de escritorio y necesitáis pues alquilar una para poder hacer las simulaciones o para acelerar el proceso de entrenamiento, etcétera. Nosotros contamos con una app gráfica que se llama Reinformer Learning Designer, que permite cubrir todo el flujo de trabajo de Reinformer Learning de manera interactiva. De tal manera que con clic, clic, clic somos capaces de pasar de entrenar al entorno virtual a poder llegar a luego desplegar a partir de las interfaces gráficas. No os preocupéis porque tenemos ejemplos de referencia que os sirven como punto de partida para iniciaros en Reinformer Learning y además tenemos un tutorial gratuito de unas horas donde podéis empezar a experimentar con este tipo de técnicas. Está en nuestra web y está habilitada para todo el mundo de manera gratuita. Vale, vamos a ver distintas arquitecturas que nos pueden servir para desarrollar algoritmos de aprendizaje por refuerzo en aplicaciones de planificación, planificación, control. Volvemos a nuestro caso del péndulo invertido, donde tenemos que controlarlo. Este, como he dicho, es un ejemplo clásico. Y lo que tenemos que hacer es levantar ese péndulo a partir del movimiento en el GZ y conseguir mantenerlo en equilibrio. Esta sería una posible configuración. Tenemos un algoritmo que es end-to-end y se encarga de tanto el procesamiento de los datos, de la lógica, del control, toma de decisiones sobre ese par motor, etc. Esta configuración presenta algunos retos. Es muy cómoda porque nos hace todo el flujo, pero vamos a ver qué limitaciones tiene. La primera aproximación sería usar para este agente redes neuronales, ya que son una herramienta muy potente para poder representar controles que presentan cierta complejidad. El problema es que estas redes neuronales funcionan como cajas negras y en ocasiones son complejas de interpretar. También, al estar menos familiarizados, puede que os cueste algo más garantizar el correcto funcionamiento de esa red, por lo que según la vayáis usando será más sencillo, pero al principio puede que os cueste garantizar ese correcto funcionamiento. Y además las redes end-to-end pueden ser difíciles de entrenar porque el agente necesita muchas simulaciones para poder aprender varias tareas. Aquí tiene que aprender
la percepción, en la captura de todos esos datos, la planificación, el control. Son muchas tareas y esto al final requiere mucha simulación. Vale, entonces, ahora mismo, ¿qué opciones tenemos si no es un algoritmo end-to-end? Ojo, no hay que descartarlo, pero las siguientes aproximaciones puede que sean más interesantes. Una aproximación podría ser dividir en subtareas más pequeñas, como puede ser la parte de percepción, planificación y control, de tal manera que me queda pues una arquitectura de control mm, parecida más clásica, ¿no? En este caso yo tendría el agente de Reinformer Learning, que es el responsable solo de la planificación, y luego esos parámetros de referencia los llevo a un control tradicional, como puede ser un PID, un LQR, un MPC, que son modelos de un control más a bajo nivel. Y luego la percepción, pues puedo emplear un filtro de Kalman o un algoritmo de Machine Learning. Las ventajas de dividir estos problemas en subtareas es que pues facilita todo el proceso de entrenamiento, ya que solo va a ser el responsable de esa planificación. Y además evitamos así que pues el aprendizaje por refuerzo se encargue de la parte más crítica a bajo nivel, si no nos encontramos cómodos, y podemos encontrar utilizar métodos de control más clásicos. Este es un ejemplo en el que se ha usado esta arquitectura. Este es un robot que voy a llevar en la semana que viene a un evento. Y bueno, juega al 3 en raya. En este caso, el aprendizaje por refuerzo lo que hace es tomar la decisión de dónde tiene que colocar el siguiente círculo. La parte de percepción va a detectar en qué punto se encuentra cada uno de las figuras. En función de eso se toma el aprendizaje por refuerzo, toma la decisión y luego se hace un control de posición para dibujar ese círculo, o bueno, sí, ese círculo en este caso solo pinta círculos y es el usuario el que toma las X. Y créeme que es bastante bueno. Alguna vez pierde, pero lo normal es que te gane. Eh, pues esa intuición de dónde colocar los círculos es la que estaría embebida en ese aprendizaje por refuerzo. Esta sería otra aproximación. En este caso, lo que vamos a usar es emplear el controlador verificado, controlador tradicional, como backup. Esto es interesante porque podemos ir alternando entre ese algoritmo de aprendizaje por refuerzo y ese control tradicional cuando lo necesitamos. Si no hemos diseñado un controlador de Reinformer Learning que sea muy robusto o preferimos depender de un controlador tradicional, pues podemos activarlo para esa tarea crítica. O podemos identificar valores anómalos, es decir, yo a lo mejor he entrenado mi algoritmo de aprendizaje por refuerzo con una serie de datos y puedo usar un filtro que me identifique, oye, este tipo de datos yo no lo he recibido durante el entrenamiento. Entonces detecta que está fuera de esa distribución y al detectarlo, pues yo cambio a ese control más tradicional. Es otra manera de enfocar el problema. Otra tercera opción de diseño podría ser la de emplear un módulo de postprocesado que modifique las variables de entradas o enviadas por el contador de Informer Learning. Por ejemplo, puedes usar el bloque de Constraint Enforcement, que es este que se muestra aquí, y soluciona el problema de proyección, porque va a imponer ciertas restricciones en las acciones o de comportamiento en nuestra planta. Por ejemplo, nosotros queremos que el algoritmo de aprendizaje por refuerzo no imponga un par que sea mayor que el que puede dar mi motor, por ejemplo. Esta arquitectura al final lo que nos permite es asegurarnos ciertos comportamientos sin tener que reentrenar a mi agente. La cuarta aproximación sería emplear el aprendizaje por refuerzo con un control tradicional de la siguiente manera. El control tradicional va a actuar como el controlador principal y va a verificar que funciona correctamente todo. El aprendizaje por refuerzo lo que va a hacer es ajustar ese control para afinarlo
y que funcione mejor. La principal ventaja, que el control tradicional solo puede emplear señales medidas y el aprendizaje por refuerzo puede utilizar observaciones de más alta dimensionalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que puede emplear imágenes, puede emplear matrices de más alta dimensionalidad que el control tradicional no puede aprovechar. Entonces sirve para ajustar ese control y tener un controlador más fino. Estos serán solo algunas de las configuraciones posibles para trabajar con aprendizaje por refuerzo. Y de esta manera, pues también estamos garantizando seguridad, estamos facilitando el proceso de entrenamiento, estamos viendo que estamos generando unos controladores robustos, pero pues hay más arquitecturas. Por ejemplo, puedes usar un agente que en una primera etapa pues simplifique toda la ingesta de datos, como he dicho, puede ingerir datos de más alta dimensionalidad y luego simplificarle la tarea a ese controlador clásico, ¿no? Entonces, primero pones uno y luego pones el siguiente. O emplear el agente para que defina las constantes del controlador tradicional en cada instante de tiempo. De esta manera, es como si fuese un diseñador de control que va ajustando esos parámetros a mi controlador tradicional en cada instante de tiempo. Vamos a volver a nuestro problema de control, ¿no? Del péndulo invertido. En este caso, lo que vamos a hacer es ver cómo funcionaría ese hardware de Quanser, donde voy a actuarlo a partir de mi Raspberry Pi y vamos a desarrollar ese sistema de control. Para este ejemplo, lo que voy a usar es una arquitectura de control que es similar a las aproximaciones anteriores que hemos visto. Vamos a usar un bucle interno de control que usa un PID y luego dos agentes de Reinforcement Learning en el bucle externo. Un agente va a ser el planificador. Este planificador hace que le vamos a llamar el swing, va a hacer que se levante ese péndulo, se ponga en posición vertical. Y el otro agente lo que va a hacer es cambiar la referencia entre el agente de balanceo y la referencia de pi, de tenerlo a 180 grados. De tal manera que una vez que ya se ha balanceado y está en esa posición de pi, pues le cambia la referencia y toda esta información lo vamos a controlar a partir del controlador tradicional. Vale, vamos a analizar cómo funcionaría este controlador en las distintas etapas del flujo de trabajo que hemos visto de aprendizaje por refuerzo. Lo primero va a ser crear un entorno, pues ese entorno que tenéis desarrollado en Simulink y vamos a ver, vamos a utilizar un entorno simulado porque al final nos ofrece mayor seguridad, facilidad de entrenamiento. En este caso, tenemos el controlador exterior, el controlador interior y la planta. Y esa planta va a tener un sistema físico, mecánico y eléctrico, hecho con Simscape Electrical, y luego la cinemática y dinámica del modelo a partir de un modelo de Simscape Multibody. Y a partir de aquí, solo necesitamos ponerle los inputs a esa planta, ¿no? Vamos a diseñar los controladores. La segunda etapa es la de diseñar esa función de recompensa para nuestros agentes. La recompensa del agente del selector, el que selecciona si hay que elegir entre la referencia de pi o la referencia que me permite el balanceo, lo que va a tener es pues, una componente negativa. Esta componente negativa lo que hace es que quiere que el motor se mantenga a 0 grados, que no esté oscilando, de tal manera que si oscilase muy rápido, pues sería muy difícil de controlar. Entonces, cuanto más cerca se mantenga de 0 grados, mejor. Y si no, y si aumenta los grados, pues da recompensa negativa. Y luego, esta componente G lo que va a hacer es que si se mantiene entre 180 en una tolerancia de más o menos 30, le va a dar una recompensa positiva. Y en caso contrario, pues le da 0 de recompensa. El otro agente tiene una función de recompensa un poquito más compleja. Este término es igual, queremos que se mantenga en torno al 0.
Y luego, en este caso, le va a dar cierta recompensa negativa cuando se aleje de esos 180. Y este término es para poder mantener la velocidad del péndulo baja. De tal manera, cuanto más baja sea la velocidad, pues menos recompensa negativa. Y el término F es el de mantener a esos 180 con tolerancia más menos 30 y que el ángulo motor otra vez se mantenga en torno al 0 con un más menos 90. De tal manera, cuanto más se ajuste a esas condiciones, mejor va a funcionar. En el caso anterior, hemos sido nosotros los que hemos definido manualmente esa función de recompensa, pero en el caso de que contéis con un controlador que se llame MPC, Model Predictive Control, la Reinformer Learning os va a permitir generar una función de recompensa para vuestros algoritmos de Reinformer Learning de manera automática. Para hacerlo, lo que hace es emplear las especificaciones de coste y las restricciones del sistema MPC. También vas a poder generar función de recompensa a partir de restricciones de rendimiento que están definidas en los bloques de Simulink Design Optimization. Estas funciones generadas de manera automática son un buen punto de partida. Luego vais a poder ir iterando sobre ellas, pero por lo menos os crean esas funciones iniciales sobre las que ya podéis ir basando vuestro problema. Ahora lo que vamos a ver va a ser cómo importar esos entornos de simulación dentro de nuestra app de Reinformer Learning Designer. Vamos a tener dos entornos. ¿Por qué? Porque tenemos dos agentes. Hemos dicho que todo aquello que cae fuera del agente va a ser parte del entorno. Vamos a abrir nuestra app pues, de manera programática, Reinformer Learning Designer, o a través de la pestaña de apps, pinchando sobre ella. De esta manera, ahora podemos importar ese modelo que ya teníamos en simulación y tenemos esos dos entornos. O también podemos entrenar con entornos ya predefinidos dentro de la Reinformer Learning Toolbox que nos sirva como punto de partida. Aquí importaremos ese entorno que cae fuera del agente de balanceo y el entorno que cae fuera del agente de modo. Podemos cambiarle los nombres, eliminarlo desde la app o ver pues esas características de acciones y observaciones de esas entradas y salidas de nuestro entorno. Vale, perfecto. Ya lo tenemos importado. Ahora, la siguiente etapa es considerar cómo vais a representar esa policy, esa agente. Vamos a usar arquitectura de redes neuronales porque hemos dicho que permite resolver problemas complejos. Y para poder crear redes neuronales, aquí hay varias opciones. La primera es usar capas de la Deep Learning Toolbox que os permiten ir construyendo de manera programática cada una de las capas de las redes si estáis más familiarizados con la inteligencia artificial y os sentís cómodos. Pero a mí la opción que me parece más interesante es usar agentes predefinidos que existen ya dentro de la Reinformer Learning Toolbox. Estos agentes lo que tienen son policies con arquitecturas de redes neuronales que se ajustan bastante bien a los algoritmos de control, a los problemas que vamos a tener que resolver de control. Entonces, simplemente vais a necesitar dar información sobre las observaciones y sobre las acciones que vamos a tomar sobre esa agente. De tal manera que veis que aquí se hace mucho más de manera programática cada una de las capas y aquí en 3 líneas de código ya tenemos un agente entrenando. Es clic, clic, clic. En las próximas diapositivas vamos a ver por este segundo método cómo poder crear agentes desde la Reinformer Learning Designer App. Si vais a optar por usar Deep Learning Toolbox, que sepáis que existe la app interactiva de Deep Network Designer App, donde vais a ir pudiendo arrastrar esas capas, vais a ir pudiendo cambiar los distintos hiperparámetros de las capas para crear vuestras arquitecturas customizadas. O también, si tenéis redes que queréis utilizar provenientes de otros entornos, de otros frameworks, como puede ser PyTorch, TensorFlow, Caffe, Onyx, que sepáis que hay importadores directos para traerlos a MATLAB y empezar a usar esas arquitecturas ya directamente contra vuestro modelo de simulación y empezar a entrenar. Ahora vamos a ver cómo crear
ese agente usando un agente predefinido. En este caso vamos a usar un agente que se llama Soft Actor Critic. Este algoritmo utiliza dos redes, el actor y el critic. El actor, que representa mi policy, elige las acciones y el critic critica las acciones que va a tomar el actor y nos dice cuán de buenas son estas acciones tomadas por el actor y cómo va a poder mejorarlas. Esta mejora se la hace a través del feedback que recibe de esas recompensas para poder actualizar la policy. ¿Vale? De tal manera que ahora tenemos importadas nuestras variables de entorno, vamos a ir a la pestaña de agentes y creamos nuevo agente. Aquí decimos para qué entorno queremos crear un agente, ya que en función del entorno que elijamos va a tener unas acciones y unas observaciones distintas. Y luego, en función del entorno que elijamos, se van a, por defecto, añadir los algoritmos que son compatibles con este entorno para entrenar. También, bueno, aquí seleccionamos el Soft Actor Critic, como he explicado, la configuración de Actor y Critic, y también podemos modificar el número de neuronas por capa. Y cambiar el nombre del agente. Aquí, bueno, como queremos hacer el agente del balanceador, vamos a darle un nombre más acorde, ¿no? Y vamos a cambiar el número de neuronas a 300. Luego vamos a ver cómo aparece ese numerito y cómo se implementa. Una vez hecho esto, se carga directamente ese agente, ya lo tenemos listo. Y podéis ver pues, los distintos hiperparámetros que lo podéis modificar a partir del menú de opciones. Podemos cambiar, por ejemplo, el tiempo de muestreo del agente. Podemos cambiar la tasa de aprendizaje del actor. Y luego podemos ver esa arquitectura que hemos creado por defecto, donde aparecen el número de capas, el número de neuronas, ahí vemos ese 300 que hemos modificado, el tipo de capa. Todo esto es modificable, oye, pero ya tenemos algo para empezar, ya tenemos algo para probar y seguramente tengamos resultados bastante decentes. Y también podemos ver la configuración de ese critic, ¿no? Vemos esas dos redes neuronales. También es posible importarse arquitecturas que tenemos ya en el workspace o incluso distintos valores de opciones que podamos tener ya predefinidas, prediseñadas. Si nos vamos a Simulink, vamos a ese control externo y tenemos esos dos bloques de cada uno de los agentes. Entonces, para poder introducir al agente, vamos a usar un bloque específico. Este bloque se llama RL Agent y vamos a usarlo para importar con esos nombres que hemos definido a partir de la app el nombre del agente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro agente. Vamos a asegurarnos de que está ese agente correctamente importado. Ya tenemos nuestra red en el modelo de Simulink y tenemos nuestro modelo de planta. ¿Qué es lo siguiente? Pues estamos listos para empezar a entrenar. En este caso, ya tenemos el agente, tenemos el entorno. Vamos a ir a definir las opciones de entrenamiento. El número máximo de simulaciones que queremos tener en este proceso de entrenamiento, cómo de largas va a ser cada una de ellas, cómo se va a optimizar cada uno de la recompensa, a cuánto largo plazo. Vamos a poner la recompensa máxima que queremos obtener. Si queremos entrenar usando el cálculo en paralelo y qué tipo de opciones queremos ajustar aquí. Desde la app ya hemos ajustado todo el proceso de entrenamiento y ya o podemos generarnos una función de manera automática para irnos a un script y trabajar de manera programática o entrenar directamente desde la app. De esta manera se inicia el proceso de entrenamiento y las simulaciones y podemos ir viendo cómo van cambiando esas simulaciones. Ver esas simulaciones también nos va a ayudar a entender a lo mejor si tenemos que cambiar la función de recompensa de alguna manera, por entender el comportamiento de esa red. Y vamos viendo cómo se van actualizando cada uno de
bueno, en nuestro algoritmo de inteligencia artificial y esa recompensa, cómo va llegando esa recompensa máxima. Una vez que estamos contentos, podemos parar el proceso de entrenamiento y ya directamente se nos crea esa red entrenada. Las gráficas hemos visto que nos van a mostrar cómo ha ido evolucionando ese entrenamiento del agente de balanceo y del agente de selección de modos. Y este proceso puede tardar algunas horas de completarse y no es necesario la paralización. Eso sí, nos va a acelerar el tiempo de entrenamiento. Y luego el poder monitorizar cómo va evolucionando ese entrenamiento me ayuda a parar, a entender cómo está evolucionando ese proceso de aprendizaje, a cambiar la función de recompensa, a ver si necesito ajustar el número de capas. Entonces, esta información también es muy útil para poder ver cómo evoluciona ese entrenamiento. Finalmente, vamos a tener que testear esos agentes antes de desplegarlos a hardware real. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero que podemos hacer es testear las policies de los agentes entrenadas que han sido entrenados en simulación. Y aquí veis cómo el agente del balanceo es capaz de poner en esa posición vertical al péndulo y el agente de modo es capaz de ir seleccionando cuál es la referencia en cada instante de tiempo. Una vez que ya hemos validado en simulación el rendimiento de este control de aprendizaje por refuerzo, ahora debemos generar código, ya que es código generado lo que vamos a poner en un hardware embebido al final, ¿no? Lo primero es realizar pruebas de SIL, Software in the Loop. La simulación de SIL consiste en generar código C del controlador que incluye la policy de Reinformer Learning y ejecuta el código como un proceso aparte. Se genera un proceso aparte en mi ordenador y yo testeo ese código generado. Y una vez que he validado el proceso de SIL, de cómo funciona, ya puedo hacer una prueba de PIL, de Processor in the Loop, donde genero ese código del controlador y se ejecuta en mi plataforma objetivo, en este caso va a ser mi Raspberry Pi, y como salida de ese control va al entorno de la planta de Simulink. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este tipo de test? Pues es buena pregunta. Realmente van a acelerar ese proceso de testeo, de despliegue final, porque voy a asegurarme de que el código generado tiene un rendimiento aceptable, voy a poder ver que la simulación funciona correctamente en SIL y en PIL y que hay una equivalencia numérica entre ese modelo de simulación y ese código generado que tengo que luego embeber en mi entorno real. Incluso ver que el tiempo de ejecución es capaz de cumplir mis requisitos. Ahora lo que voy a hacer es generar ese código de la policy que voy a entrenar en Simulink. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente genero el código del bloque, integro ese bloque de código generado con el resto de la simulación. Vamos a ver cómo sería esto. Pues voy al subsistema del controlador, voy a los parámetros del modelo. Y aquí el solver tiene que estar en tiempo discreto y debo definir cuál es el time step. En este caso lo he hecho por parámetro. Y luego en Simulation Target tengo que definir que quiero generar código C++. Y como voy a hacer una prueba de SIL que va a correr en mi ordenador que tiene un procesador Intel, voy a usar esa librería de mkln, de DNN. Y ya estoy listo para generar código. ¿Qué hago ahora? Bueno, selecciono que quiero que ese bloque corra en vez de simulación normal en Software in the Loop. Y de esta manera, al simular ahora, voy a usar ese código generado para ese controlador y el resto estará corriendo dentro de mi entorno de Simulink. Y estos serían los resultados de ese test de SIL. Podéis ver que tanto los resultados del modelo como los resultados de esa generación de código son numéricamente equivalentes, caen dentro de mis tolerancias. Y estos serían los resultados de la simulación de PIL, donde en esta gráfica lo que estáis viendo es ese teta, que se tiene que mantener en torno a cero, para que no empiece a oscilar en torno al eje Z, mi péndulo.
y mi motor. Y luego phi está en 3,1, que al final son esos 3,1 radianes, 180 grados, en el que se tiene que levantar mi péndulo y mantenerse en equilibrio. Y luego hemos hecho un profiling de la Raspberry Pi para ver cuál es la velocidad de inferencia, cuál es la velocidad de toma de decisión de ese algoritmo de aprendizaje por refuerzo. En este caso tarda unos 2,68 milésimas de segundo en tomar decisiones y utiliza un 13,4% de la CPU. Y una vez que estamos contentos con la simulación, pues desplegamos el código y nos aseguramos de que funciona correctamente. ¿Qué va a ocurrir si no estamos contentos con ese despliegue? Si no es tan bueno como esperábamos. Pues vamos a verlo. Es bastante común que la policy entrenada no funcione exactamente igual que la simulación porque haya ciertas discrepancias entre las dinámicas de modelo que tenemos en una simulación y el entorno real. Entonces, pues podemos tener ruido en sensores, puede existir factores externos que afecten a mi proceso de simulación, ¿no? A mi control, como puede ser pues, una corriente de aire o ese dedo que empujaba. Y por eso, pues una vez hemos entrenado la policy en un entorno simulado, vamos a terminar de afinar esas discrepancias entre el entorno de simulación y el entorno real en el entorno físico desplegado, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo minimizar ese tiempo de entrenamiento de la policy una vez que se ha desplegado? Es decir, minimizar el tiempo en ese hardware físico final. Pues cuanto más parámetros aleatorizados tengamos en el entrenamiento, más robusta va a ser mi policy. Es decir, va a necesitar algo más de tiempo para entrenar, pero si podemos aleatorizar elementos como pueden ser las condiciones iniciales, a lo mejor el peso de ese péndulo, el par motor máximo que me puede dar, las condiciones del entorno, pues son buenas prácticas para minimizar el tiempo de entrenamiento que luego va a necesitar en el hardware real. No me quiero explayar mucho, pero bueno, desde que sacamos la Reinformer Learning Toolbox, pues hay distintos clientes que ya han usado y han desplegado Reinformer Learning con nosotros. Tendríamos el caso de Vitesco Technologies, que ha desarrollado un tren de potencia que les ha permitido ajustarse más rápidamente los controladores a los requisitos de emisiones de mercado. Cummins, que ha usado pues, una hilera de camiones que se controlaban a partir de aprendizaje por refuerzo. En este caso, ellos destacaron que era muy importante el contar con ingenieros de control que entendiesen el problema para poder diseñar ese aprendizaje por refuerzo. Max Planck utilizado el aprendizaje por refuerzo para desarrollar control de óptica, de láser, permitiendo detectar ondas gravitacionales. O Cronex, que ha desarrollado una línea de producción de botellas que adapta de manera autónoma el tipo de producto, los materiales, factores cambiantes del ambiente como la temperatura o la humedad, y esto les permite optimizar esa calidad y esos desperdicios a la hora de fabricar botellas. Y bueno, que sepáis que más allá del aprendizaje por refuerzo en control, se usan para gran variedad de problemas. Para técnicas cognitivas, donde se usa para percepción con radar. Lockheed Martin utilizó para encontrar vulnerabilidades de seguridad en sistemas de 5G y poder luego desarrollar métodos de mitigación. Estos solo son algunos ejemplos y puedo compartir con vosotros más. Y luego que sepáis que se usan en multitud de industrias, en robótica, en conducción autónoma, en wireless, como hemos visto Crones en fábricas. Y tenemos varios ejemplos que podéis usar de referencia como punto de partida para luego poder empezar vuestros desarrollos. ¿Qué hemos visto hoy? Vaya para resumir todo. Pues hemos visto cómo poder aprovechar pues distintas arquitecturas, distintos diseños para que vosotros podáis crear vuestras propias aplicaciones de aprendizaje por refuerzo. Hemos visto que contar con un entorno de simulación va a resultar clave para generar escenarios, probar casos límite, acelerar el proceso de entrenamiento y hemos integrado el algoritmo de IA
con modelos basados en primeros principios, como hemos visto en ese entorno de Simulink. Hay esos modelos de físicos con ese modelo de inteligencia artificial. Luego hemos cubierto la importancia de contar con un ingeniero de control para poder definir el entorno, el control o la función de recompensa, y durante el proceso de entrenamiento poder ir ajustando esos parámetros para conseguir un buen agente, una buena policy de aprendizaje por refuerzo. Finalmente hemos visto cómo generar código de la policy y poder realizar pruebas de software in the loop, processor in the loop y hardware in the loop también podríamos realizar, y finalmente desplegar y minimizar todo el entrenamiento en ese hardware físico real, pues generando código C o código HDL, etc. Hoy habéis visto que el aprendizaje por refuerzo es una técnica que se está empleando ya en la industria y que permite realizar tareas complejas. Posiblemente en unos años vaya a ser la primera opción para resolver sistemas de control, y disponéis de la tecnología y ejemplos de referencia para que os sirvan de punto de partida. Entonces, ahí os lanzo la pregunta. ¿No creéis que es un buen momento para poder ponerlo en práctica? Yo aquí os he dejado mi correo. Creo que también por ahí os han dejado una encuesta para poder decir que os contactemos. En mi caso, os puedo ayudar con ejemplos de referencia, indicando cursos para tanto el gratuito como cursos más avanzados. Os puedo orientar técnicamente para poder poner en marcha ese primer proyecto. Perfecto, pues muchas gracias a todos por venir y espero que haya resultado útil, interesante, y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.